síntomas de la enfermedad, pero se pueden afectar. Le decimos cómo. Información útil y actualizada para toda la familia. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros, muy buenos días y bienvenidos a su casa, felices de compartir esta mañana con todos ustedes y esperando en Dios que este sea un día maravilloso para todos nosotros. Pero bueno, en esto de quedarnos en casa, del distanciamiento social, que es importantísimo para lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país, saben que muchos pues tienen que salir a trabajar. Algunos que no se manejan en transporte público, pero se manejan en sus carros propios, lo que hacen es ponerse de acuerdo con el grupo y transportar a varios compañeros. ¿Ha pensado usted cómo desinfectar y cómo mantener su carro en jaque contra COVID-19? Aquí le vamos a dar algunos muy buenos tips. ¿Se imagina subir a un taxi donde cientos de personas se sentaron en el mismo asiento y tocaron las mismas manillas? Esa es la preocupación que deben resolver los conductores cada vez que alguien sube a su carro. ¿Cuál es la forma ideal para iniciar una limpieza profunda y así evitar el COVID-19? Para poder hacer una limpieza de un vehículo, ya sea interior o exterior, es guantes de protección, mascarilla, debidamente la que está certificada para no evitar la contaminación, no cualquier mascarilla, y lentes de protección. El proceso de la limpieza o desinfección del vehículo debería ser de afuera hacia adentro, porque nosotros empezamos, no ingresamos al carro primero en la parte interior, sino que ingresamos abriendo la puerta. Al abrir la puerta, automáticamente el virus va a estar ahí, o la contaminación del vehículo. Si limpiamos el vehículo por dentro y de último dejamos afuera, si el vehículo está contaminado por dentro, va a ser contaminado por fuera. Recomiendo que se haga exterior primero, interior y de último darle una repasada a la parte exterior como manijas, que es lo que se toca de último. Al momento de limpiar un vehículo, hay que tomar en cuenta ciertas áreas que son comunes y que siempre acostumbran a usar los ocupantes del carro. Puntos claves: la palanca de cambios, la palanca de freno, lo importante, la manivela, las palancas direccionales o de limpiavidrios, todo lo que son táctiles. Si el vehículo trae pantalla táctil, vamos a estar contaminándolo, entonces eso es importante limpiarlo. Lo que son radios, lo que son aire acondicionado, las entradas de aire, los botones, todo lo que son botoneras. Es importante que al limpiar un vehículo, no hacerlo solo con un trapo mojado, ya que el virus permanece sobre la superficie. Los expertos recomiendan usar un limpiador multipropósito. El producto que se usa para la limpieza interna del vehículo es un multipropósito que trae agentes naturales biodegradables, que traen blanqueadores, trae desinfectantes y antisépticos. Entonces el vehículo realmente va a quedar desinfectado dentro. No solo en este proceso que estamos pasando por el COVID-19, sino en todo sistema de limpieza interna de un vehículo debería existir ese tipo de limpieza verdadera. Una parte importante donde se puede usar el limpiador es en los asientos de vinil o cuero. En caso de tener forros, debe lavarlos y secarlos. Por último, no olvide desechar la mascarilla y los guantes usados en la limpieza del carro y de esta forma evitar llevar el COVID a casa. Y en este momento los restaurantes están abiertos y también cumpliendo con todos los requisitos del Ministerio de Salud, pero sí han tenido que cambiar su rutina. Para los negocios de comida que atienden al público, la situación ante la pandemia se ha constituido en un gran reto. Desde que inició la pandemia hemos sido totalmente responsables y hemos incorporado nuevas medidas de higiene y de protección, no solo para nuestros colaboradores, sino pues para las personas que día a día nos atienden. Dentro de las primeras medidas, que fue las primeras indicaciones que recibimos, fue mantener el aforo de los restaurantes en un 50%. Entonces en esto nos dimos a la tarea de colocar rótulos para bloquear varias mesas y mantener pues la cantidad adecuada indicada por las autoridades. También pusimos varios stickers en el piso para que las personas se coloquen tanto en la fila para la caja como en la fila de los kioscos digitales y puedan mantener la distancia recomendada de 1.8 metros.
Desde los horarios hasta la atención al público representa un cambio importante. Dentro de las nuevas medidas que tomamos en el restaurante es que tanto las órdenes en el restaurante, en el mostrador, como por el automac, estamos protegiendo a las personas a través de un acrílico que estamos colocando, pues para que entonces tengan la tranquilidad de hacer el proceso de la manera más sana posible. El aseo de los colaboradores está incluso establecido y controlado. Cada 30 minutos nosotros nos aseguramos, o cada vez que tenemos un área de contacto, nos aseguramos con un timer que tenemos, lo programamos, cada 30 minutos suena y nuestros colaboradores entonces están lavándose las manos constantemente. Una gran cantidad de servicios que se brindan los llevan a la puerta de la casa. Tanto los socios repartidores como nosotros hemos trabajado de una manera conjunta y se ha implementado el sistema de McDelivery sin contacto. Es decir, nosotros recibimos la orden, como usualmente lo recibimos en la plataforma, y procedemos a colocar la orden preparada en un espacio en donde el repartidor la recoge él mismo. Es decir, nosotros no tenemos contacto absoluto con el repartidor y les estamos proveyendo de un pañito y un sanitizador para que limpien su bulto antes de colocar nuestro producto. Usted puede estar tranquilo al disfrutar en un restaurante. No, todas las áreas de contacto, sean mesas, apagadores, área de refresqueras, puertas, todo siempre tiene que ser sanitizado y limpio después de que el cliente deja el restaurante. Y también hay un calendario, un cronograma que se limpia 1 hora cada vez, todas las áreas. Para tranquilidad de todos, las cadenas de restaurantes están aplicando todas las medidas que el Ministerio de Salud solicita. En buena hora, y si a usted le toca viajar en bus y se ha dado cuenta que el bus va muy saturado, escuchen ustedes, hasta el día de hoy ya son 150 denuncias justamente por este tema. Si usted está sufriendo por esto y quiere hacer la denuncia, hay algunos datos que usted debería tomar en cuenta. Por ejemplo, la placa del autobús, la ruta, el horario, y si puede adjuntar algún tipo de fotografía y video, sería mucho mejor. Es el sistema de transporte masivo en el país, los autobuses. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, se estableció que las unidades deben viajar con pasajeros sentados únicamente, nadie de pie. Al parecer, esta medida no fue del todo acatada. Según datos del Consejo de Transporte Público, del 17 de marzo al 17 de abril, se registraron 151 llamadas al call center del CTP para interponer denuncias sobre unidades con sobrecargo de pasajeros. Sin embargo, únicamente 63 de estos reportes proceden porque tenían pruebas suficientes para investigarse. Se han puesto las pilas en este sentido, han cumplido en su gran mayoría con la directriz que estableció el Ministerio de Salud y el Consejo de Transporte Público. Los casos particulares son pocos, pero sí vamos a ir aumentando también la cantidad de buses porque hay muchos haciendo cola en las paradas y eso es algo que también tenemos que atender. Pero el llamado es, si tengo que ir a hacer un mandado, pospongámoslo un poco más tarde para que haya campo para el que va a trabajar. Existen distintas medidas que usted puede tomar para denunciar a un autobús con sobrecargo de pasajeros. Por ejemplo, debe anotar el número de placa, la ruta del autobús, la hora en que usted realizó el transporte, también adjuntar fotos y videos, y el nombre del chofer de ser posible. Una foto para tener claridad, díganos cuál es la ruta, cuál es el horario, cuál es la empresa. Tenemos un centro de llamadas 2586-9090, díganlo ahí. Las medidas para transportar únicamente pasajeros sentados fueron dictadas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como una acción preventiva para evitar un contagio masivo de COVID-19 en las unidades de autobús donde diariamente se transportan unas 2 millones de personas. Bueno, y en este confinamiento en el que estamos la mayoría, ¿verdad? Uno se pregunta, bueno, ¿qué medicamentos debo de tener? ¿Qué pasa si surge alguna situación
una gripe o tengo síntomas que pueden ser verdaderamente de coronavirus o algún padecimiento. ¿Cómo manejar todo esto en nuestro hogar? Hoy está justamente la doctora Marjorie Obando para guiarnos en este tema. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Doctora, cuéntenos cuáles son los medicamentos, digamos, para los males comunes que uno debería eventualmente, si va a estar en casa, si tiene familia además, ¿verdad?, tener a mano. Bueno, yo creo que es muy importante que cada uno de las personas, ¿verdad?, como personas responsables y también como personas a cargo de un núcleo de familia, conozcamos cuáles son los padecimientos de cada uno de los miembros, ¿verdad?, y conocer los medicamentos que tiene que tener para el control de esas enfermedades, ¿verdad? Ahora, ante cualquier síntoma fuera de lo que se considera, una caída, un dolor de cabeza, cosas leves, realmente es muy importante, sobre todo en el contexto de lo que estamos pasando, la consulta médica. Bien, ¿qué pasa ahora? Empezaron ya las primeras lluvias, los cambios de temperatura, la gente empieza a tener gripes, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿qué es lo que debería de tener a mano por cualquier situación de estas? Lo más sencillo o tradicional, digamos. Claro, no, es que precisamente por la similitud que puede haber entre lo que es una simple gripe, ¿verdad?, y el contexto del riesgo que tenemos de que eso no sea una gripe, sino que sea realmente una enfermedad, ¿verdad?, como la que estamos ahorita en una emergencia nacional, ese riesgo no lo podemos tener, ¿verdad? Como población nosotros tenemos que saber que parte de los síntomas que considerábamos anteriormente como gripe pueden ser el coronavirus, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué hacemos? La sugerencia sería del todo no tomar medicamentos, sino irnos de emergencia. No, o sea, no tomar medicamentos, ver las primeras horas la evolución, saber en qué contexto estamos, si hay algunas personas, ¿verdad?, que han tenido, que han sido positivas, ¿verdad? Pero es una etapa de muchísimo riesgo, ¿verdad?, como para poder esperar que nuestro comportamiento sea al del pasado, ¿verdad? En este momento es muy importante tener a mano toda la educación que se ha dado por parte de las instancias, por parte del Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero en este momento tenemos que saber que eso es lo que anteriormente conocíamos como un dolor de cabeza, como un dolor de garganta, como un cansancio, puede ser precisamente el inicio de la infección por coronavirus. Entonces, en este momento no podemos nosotros tener ese riesgo. Por lo tanto, ¿verdad?, siempre tenemos que hacer consultas a los centros donde nosotros estamos adscritos, ¿verdad?, porque ya existe toda una comunicación establecida de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Automedicarse no es el momento. La opción, no es el momento adecuado. No es el momento. ¿Cuántas horas? ¿A usted se refiere a darle un seguimiento, digamos, observación, digamos, a la persona que esté en casa con esta sintomatología? ¿Cuántas horas le damos aproximadamente como para tomar cartas en el asunto? Es decir, o darle algo o salir, digamos, a hacernos el manejo, chequeo. por ejemplo, el manejo inicial de un aumento en la temperatura, exacto, un poquito de rinorrea, sobre todo identificar cuáles son las poblaciones de mayor riesgo. Es muy diferente, por ejemplo, un adulto mayor que presente estos síntomas, ¿verdad? El niño también, por ejemplo, si lo que tiene son moquitos, pero esa situación en este momento, insisto, tenemos que estar muy alertas, ¿verdad? No va a pasar nada si le damos un Panadol, mientras tanto, ¿verdad?, un acetaminofén, el manejo inicial, pero es diferente, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Consultar al centro médico más cercano, ¿verdad?, de que tenemos esos síntomas, ver la evolución, pero todo esto ya está contextualizado en la institución de cómo manejar y cómo darle seguimiento a esos pacientes. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con una diarrea que aparezca en alguno de los miembros de la casa y que, bueno, está desesperado porque además uno pues quiere tomarse algo porque se está sintiendo muy mal, se va a deshidratar? En ese caso, que también se ha visto que puede eventualmente pues ser uno de los síntomas del coronavirus. Sí, bueno, los síntomas gastrointestinales también son síntomas que pueden aparecer, ¿verdad? En ese caso, pues nosotros tenemos que ver cuáles son las características de la diarrea, ¿verdad? Si tuvimos alguna ingesta de algún alimento
que nos hizo sentir mal, ¿verdad? Normalmente las diarreas cuando son de tipo autolimitado, ¿verdad? O son relacionadas a esa comida que tuvimos en las recientes horas, pues esperamos que eso se controle, ¿verdad? Pero si ya se asocian otros síntomas, como por ejemplo fiebre, malestar general, aumento en el número de deposiciones o que las deposiciones sean en un tiempo, ¿verdad? Muy corto, todas estas cosas son de alerta. Es muy riesgoso, ¿verdad? La automedicación es muy riesgoso y por eso realmente no se recomienda. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, y podríamos sí recomendarles si estuvieran en esa situación, por ejemplo, hidratarse mucho. Claro. O cuánto esperar como para también hacer la llamada, cuánto es una diarrea por una intoxicación, por ejemplo. Digamos que, o más bien que comimos algo y que nos cayó mal, ¿duraría lo mismo o sería diferente al comportamiento de una diarrea que sea un síntoma del virus, doctora? Sí, claro que sí, completamente diferente. Si es asociado al virus, ¿verdad? O por ejemplo, si es de tipo bacteriano, porque no necesariamente nos vamos a preocupar o vamos a excluir otro tipo de diarreas, ¿verdad? Claro, claro. Hay diarreas de tipo bacteriano que pueden poner en riesgo la vida de una persona. Incluso también infecciones de tipo viral también pueden poner en riesgo. A ver, la situación no es tanto la causa, sino el comportamiento de la diarrea. Okay. También el tipo de paciente. Es muy diferente un paciente ¿verdad? Que normalmente no tiene ninguna condición de morbilidad, es una persona que está bien hidratada, sí, que está bien alimentada, digamos. Un adulto sano o un niño sano, sí. No le va a afectar tanto a una persona que está con un problema de nutrición, que tiene una enfermedad de base, que toma algunos otros tipos de tratamiento, ¿verdad? Es diferente. Bien, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas hipertensas, verdad? Que también es todo un tema y hemos visto que tienen muy alta incidencia con respecto a ser muy vulnerables en el comportamiento del virus y son contagiados. Entonces, ¿cómo podríamos darles las recomendaciones del caso con respecto a sus medicamentos? Bueno, las poblaciones, tal y como usted lo dice, ¿verdad? Hay poblaciones de riesgo que ya están identificadas, la persona adulta, ¿verdad? Incluso no solamente los adultos mayores, sino también personas ya adultas, personas que son hipertensas, diabéticas. Es muy importante que ellas pues traten de estar lo más posible fuera del contacto con, ¿verdad? con otras personas, el guardar el distanciamiento social, si tienen que acudir a algún tipo de reunión o algún tipo de convocatoria obligatoriamente, ¿verdad? Pues guardar la distancia. La responsabilidad, yo creo que más que nunca en este momento tiene que estar presente y es yo paciente conocer que tengo que tomar mi medicamento, que soy una persona que tengo esos factores de riesgo y que tengo que saber dónde están mis medicamentos, en qué momento tengo que tomarlos y que tengo que acudir para contar con la disponibilidad del medicamento, ¿verdad? Tener las recetas listas, todo asegurado de manera tal de que yo no me exponga a que en algún momento pues no tenga el medicamento. Y no solamente la hipertensión, sino otros medicamentos que son importantes, que son los que requiere el paciente con enfermedades crónicas. Claro. Ahora, ¿qué pasa con los adultos mayores, por ejemplo? ¿Cómo los blindamos en este tema? Porque de repente también, igual, si empezamos a darles otro tipo de medicamentos, si hay un síntoma de algo, también podríamos estar poniendo en riesgo su vida, porque no estamos inmediatamente detectando algo que pudiera ser, ¿verdad? Bueno, el adulto mayor en este momento es una población muy sensible, ¿verdad? Es una población que más que nunca en este momento las personas que que contamos en nuestros hogares, en nuestras familias con adultos mayores, tenemos que conocer los medicamentos, conocer cuáles son los síntomas o las manifestaciones, cuál es el comportamiento normal, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento del día a día de esa persona, ¿verdad? De ese abuelito, de esa mamá que está ahí e identificar algún cambio en ese comportamiento. Porque también el adulto mayor puede tener síntomas
manifestaciones muy diferentes a las que nosotros esperamos en una persona normal, en una persona, digamos, no adulta mayor. ¿A qué me refiero? Cambios en el comportamiento, el hecho de que en ese momento está muy irritable, se le olvidan más las cosas, quiere dormir más, ¿verdad? Todas estas manifestaciones pueden ser que esa persona esté con una infección urinaria, ¿verdad? Hay veces la fiebre no se presenta con la misma frecuencia que en otro tipo de persona. Entonces, es fundamental el conocer cómo es esa persona, cuáles sus actividades, cómo se comporta durante el día y ante cualquier otro cambio sospechar que puede ser manifestación de cualquier afectación que tenga esa persona, que tenga ese adulto mayor, y no necesariamente, como le comentaba, el coronavirus, una neumonía, una infección urinaria, que esté incubando alguna diarrea, puede ser precedida por cambios en el comportamiento del adulto. Ahora, entran ya algunas consultas de nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales y le vamos a dar la bienvenida al primer caballero que pregunta que él generalmente padece de problemas digestivos, pero entonces él ya sabe más o menos las pastillas que se toma, el medicamento que se toma y que le ha resultado. Pero entonces que la consulta en este momento es que si de verdad debería de seguir tomándose esas pastillas, si le apareciera, por ejemplo, la situación en este momento, o estaría ocultando algo que le preocupa, pues estar en esa situación. Bueno, de base, cuando uno tiene de manera reiterativa algún ya síntoma, historia, digamos, ¿verdad? Eso no está bien, porque si usted tiene, como estábamos hablando anteriormente, una epigastralgia, un ardor en la boca del estómago, como decimos, un cólico, y eso se relaciona a algún alimento, pues ya pasó, ¿verdad? Si es algo relacionado directamente, pasó. Pero si usted ya tiene en el día a día la persistencia, ya sea o de un dolor de cabeza, o de epigastralgia, o de ardor, o de cambios en las características de la diarrea, de las heces, perdón, eso no es normal. Usted no debe tratarse, usted debe acudir, ¿verdad?, e investigar con los métodos diagnósticos según corresponda, cuál es la causa de ese síntoma. Ahora, doctora, es lastimosamente común en nuestro país, pero resulta que de repente tenemos dolor de cabeza o dolor de panza o esos dolorcillos los más comunes, ¿verdad? Y mucha gente recurre pues hasta la pulpería para comprar o para que hasta le recomiende el pulpero, ¿verdad? La pastilla que tiene. En este momento que estamos viviendo eso, ¿deberíamos de realmente cortarlo? Depende del síntoma, ¿verdad? Yo espero, ¿verdad?, que cuando sucede esa confianza o esa costumbre del individuo en tomar algo, es porque esté precedido de alguna recomendación médica. O sea, no importa ¿dónde lo compre? Exacto. Exactamente, no importa dónde lo compre, pero que, por ejemplo, hace 6 meses me vio tal médico y me dijo, usted puede tomar esto. Entonces, en ese sentido, yo digo, bueno, que yo ya sé, yo ya fui valorado, yo ya sé qué es lo que tengo y yo ya sé qué puedo tomar, ¿verdad? Claro. Pero en ningún momento se recomienda la automedicación. Ok, ahora, hay gente preguntando, ¿qué pasa si yo me tomo, digamos, si empiezo con los síntomas de gripe y me tomo algunas medicinas que naturalmente me he tomado en otros momentos de la vida? ¿Esto podría esconder, digamos, al virus? ¿Podría aletargar el hecho de que alguien me lo diagnostique o yo misma pensar que lo tengo? Sí, bueno, las manifestaciones iniciales del coronavirus pueden ser las comunes que hemos tenido en un cuadro gripal, ¿verdad? Puede ser, como conversamos, la cefalea, el aumento de temperatura, el cansancio, pero la evolución de esos síntomas también varía dependiendo de cómo va a reaccionar cada individuo. Claro. De hecho, sabemos que aquellas personas que tienen factores de riesgo, que son adultas mayores, es muy probable que vayan a tener una mayor manifestación, ¿verdad? Y
A lo contrario, personas jóvenes, es muy probable que incluso en un gran porcentaje vayan a vivir o a pasar esto como una gripe, ¿verdad? Pero cómo saberlo en este momento es muy importante acudir, porque más allá, ¿verdad?, de que yo lo pase bien, ¿verdad?, de que yo pueda pasar los síntomas y que haya sido, ¿verdad?, que corresponda a la infección por coronavirus, estoy en un grupo, ¿verdad? Claro. Un grupo, yo vivo en una familia o tengo relación con otras personas, y yo no sé cómo van ¿verdad?, qué va a pasar o cómo van a poder desarrollar, ¿verdad?, las manifestaciones que puede desarrollar las personas que están a mi lado. Entonces, sí hay que sospechar en este momento de que debido a la pandemia, los síntomas que yo anteriormente consideraba que eran una gripe, no lo sean. Y tengo que preocuparme por mí y por las personas que están a mi alrededor. Porque ya sabemos que esto puede impactar y multiplicarse a mucha gente. Por ejemplo, si alguno de nosotros empieza con síntomas, lo primero que tiene que hacer es no exponer a los demás. Claro. O sea, tengo que quedarme en mi casa. Porque si yo contagio a las demás personas, el desarrollo de los síntomas es una cascada, y queremos que el país lo pase de la mejor forma, que las secuelas sean las menores, y yo creo que lo estamos logrando como país, pero tenemos que ser perseverantes, ¿verdad?, en quedarnos en la casa, ser responsables de cuidarnos nosotros mismos y a las personas que nos rodean, y querer a nuestro país. Por supuesto. Ahora, tenemos otra consulta de una señora que nos dice que ella es hipertensa, pero resulta que en estos días le ha estado doliendo muchísimo la espalda y por supuesto quiere tomarse algo, pero más bien en este caso los familiares le dicen que no se tome nada porque eventualmente puede esconder algo o qué sé yo. Podemos apostar a los síntomas que son más frecuentes, ¿verdad?, asociados al coronavirus. Aunque sabemos que pueden existir manifestaciones curiosas e infrecuentes, sí, ¿verdad? Sí. Los síntomas más frecuentes, ¿verdad?, pues van a ser los que conversamos: la fiebre, la cefalea, la rinorrea, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, el cansancio, ¿verdad?, el agotamiento, el dolor de garganta, ¿verdad?, manifestaciones gastrointestinales. Y bueno, puede ser que ese dolor de espalda, ¿verdad?, no lo podemos descartar, pero no está dentro de lo más frecuente, ¿verdad? Entonces, pues ver si la señora hizo algún movimiento ¿verdad?, excesivo, o estuvo mucho tiempo sentada, o hizo o padece de infección urinaria, ¿verdad? Pero sí es muy importante la responsabilidad de conocernos, de conocer la situación en que está pasando el país en este momento. Ahí está el meollo del asunto, ¿verdad?, de conocer nuestro cuerpo. Y precisamente hay otra pregunta que también puede calar en muchas personas que están en casa. Hay una señora que nos cuenta primero que tiene fibromialgia, es asmática y es hipertensa. Y entonces la duda de ella más bien sale completamente de lo que hemos venido hablando, sino que ella dice, bueno, ¿será que en esta época tengo que dejar mis tratamientos, ¿verdad?, para estar alerta a si algo me pasa y no esconder nada? No, al contrario, estamos hablando de esa persona que afortunadamente conoce sus patologías, ha sido valorada, ¿verdad?, tiene un seguimiento médico. Exacto. Y pues conoce los medicamentos a los cuales debe tener acceso y continuarlo. Suspender los tratamientos en este momento no es una recomendación. Todos deben de estar más bien full tratamiento para estar bien si algo pasara. Por supuesto, ¿verdad? Además de que la institución ha reforzado, ¿verdad?, sus herramientas para dar continuidad a todos los pacientes por medio de llamadas telefónicas, por medio de facilitación de los medicamentos, los cuales son entregados en las casas. Sí. Entonces, es una forma muy importante en el cual el país dice, yo aporto esto. Nos toca a nosotros aportar lo que nos corresponde. Así es. Leticia nos pregunta, y esta pregunta me gusta mucho porque puede ser como el sentir de muchos, ¿verdad? Que de repente ella estuvo como con síntomas de gripe,
pero la verdad que reaccionó inmediato y se tomó los medicamentos que siempre se tomaba para una gripe común, le pasaron y más bien ahora le cae el 4 y dice que está preocupada que si eventualmente lo que tenía era coronavirus. Entonces, si fuera coronavirus, ¿los síntomas volverían, no volverían? ¿O qué le recomendaría en su caso como para estar tranquila de que no sea portadora de ningún contagio? Claro, ¿verdad? en este momento es muy importante la información asertiva, ¿verdad? El tener acceso, ¿verdad?, a una información de carácter científico, porque tampoco ¿verdad? Tampoco es saludable en este momento estar angustiados, alarmados. Bueno, ya la señora pasó el cuadro, es muy probable que no haya sido coronavirus, ¿verdad? Bueno, si lo fuese, no solamente ella, si cualquier otra persona tuvo síntomas o no los tuvo, porque usted puede tener la enfermedad y ser asintomática. Claro. Bueno, pues las personas que estuvieron alrededor de esa persona, pues van a presentar síntomas, ¿verdad? Y esa es la cadena que tenemos que parar, ¿verdad? ¿Y cómo la vamos a detener? Pues siendo responsables y quedándonos en nuestra casa. Ahora, en nuestra casa convivimos, ¿verdad? Pero aún así, pues el lavado de manos, el distanciamiento y todas las recomendaciones que yo creo que día a día nuestros jerarcas nos dan. Así es. Ella debería, en todo caso, esperar esos 14 días o estar muy pendiente de esos 14 días con la gente que ha estado muy en contacto. En relación a los síntomas y la enfermedad, en el momento que desaparecen los síntomas, en la mayoría de las veces coincide con que ya estás negativo, ¿verdad? En que la prueba, ¿verdad?, coincide. Desaparecen los síntomas, se negativiza la prueba, ¿verdad? Bien, entonces, si los tuvo, si fue, ya está fuera. Ahora es el hecho de los contactos, pero tengamos calma, seamos razonables, seamos responsables y cuidemos nuestro entorno. Claro. Ahora, ¿qué pasa con la gente, con las personas en Costa Rica que efectivamente se están tratando, ¿verdad?, con el coronavirus? ¿Cuál es cuál es el procedimiento con respecto a los medicamentos que se están llevando, el tratamiento que se está llevando? Bueno, como usted conoce, ¿verdad?, realmente no hay ningún tratamiento aprobado por ninguna instancia recomendativa en relación a medicamentos para esta enfermedad. Es una enfermedad nueva, ¿verdad? Y por lo tanto, pues existen muchas investigación que se está realizando buscando de la forma más pronta poder resolver esta condición, ¿verdad? Sabemos los esfuerzos que se están haciendo tanto en medicamentos como en la vacuna, ¿verdad?, para poder llegar realmente a pasar esta situación. En la institución, ¿verdad?, con base a la mejor evidencia científica y conociendo el perfil de seguridad de las drogas, ¿verdad?, que podrían haberse utilizado, porque los esquemas de tratamiento han sido adoptados de diferente forma en diferentes países. Nosotros estamos utilizando un esquema de tratamiento que ya afortunadamente estamos dándole seguimiento a los pacientes día con día. Tenemos hasta el día de ayer casi 650 pacientes a los cuales se les llama diariamente a la casa, y estos pacientes pues nosotros estamos muy próximos a conocer cuáles han sido los resultados. ¿Cómo los vamos a conocer? Bueno, los vamos a conocer comparando con aquellos pacientes que por alguna razón no recibieron el tratamiento, ¿verdad? Entonces, poder comparar cuál fue la evolución de los síntomas, cuánto tiempo duraron para ser negativos, comparar si los síntomas fueron más severos, si algunos de estos pacientes que no recibieron tratamiento se complicaron, ¿verdad? Y por el otro lado, la seguridad que nosotros podemos dar como institución al país es la farmacovigilancia. El llamar a los pacientes y poder preguntarles cómo están, qué síntomas han tenido asociados a los medicamentos, nos permiten decir que en este momento
únicamente el 14% de los pacientes han tenido síntomas. Y esos síntomas son síntomas leves y son síntomas en la línea de cefalea, mareos, dolor abdominal, que ya están descritos, ¿verdad?, con el uso de este medicamento que nosotros estamos utilizando. Porque el medicamento, la hidroxicloroquina, que forma parte de este esquema de recomendación, es una droga muy conocida, ¿verdad?, en la medicina. Exacto, y que se ha usado en varias situaciones. Que se ha utilizado, diferentes. sí, y que nosotros tenemos en la institución casi 6.000 pacientes tratados de manera crónica con este medicamento. Entonces esto nos permite tener seguridad porque conocemos cuál es el perfil de efectos secundarios y nos permite en este momento asegurar que la población no ha tenido ningún otro efecto secundario más allá de síntomas leves. Ni va a correr ningún riesgo, digamos, por el proceso del tratamiento. Hasta el momento no hemos encontrado ningún reporte, ¿verdad?, de complicaciones severas. Ahora, en el caso de la hidroxicloroquina que se está dando como tratamiento en este proceso, ¿se les da a las personas que tienen la sintomatología leve o es a todos o es a los que están intermedios? Bueno, ¿En qué casos? Es muy importante comentarles, ¿verdad?, que en una situación como esta, ¿verdad?, es necesario hacer modificaciones en el paso tiempo. a paso, por supuesto. Por ejemplo, nosotros empezamos con un esquema de tratamiento y a los pocos días, con base a las publicaciones que aparecieron y tomando en cuenta también ese perfil de seguridad, hicimos cambios, ¿verdad? Entonces, el día a día, con la información que aparece, nos permite a nosotros seguir en una línea de recomendación o hacer modificaciones. Hasta el momento no hemos encontrado ninguna complicación o ningún reporte ni tampoco a nivel de la ciencia médica que nos diga existe pues una mejor opción terapéutica. Ahora, la hidroxicloroquina no es el único componente, ¿verdad?, del tratamiento que nosotros tenemos para los pacientes, ¿verdad? El esquema de tratamiento está definido con base a si el paciente tiene a la severidad de los síntomas. A la severidad, ok. E incluso en los próximos días vamos a introducir, ¿verdad?, nuevas moléculas con base a la información que se ha publicado recientemente. En buena hora y que todo esto sume, ¿verdad? Ahora, hay una consulta de un muchacho que nos dice que él es totalmente alérgico y que padece mucho de sinusitis y que precisamente en estos días está complicadísimo y dice, bueno, estoy estornudando y verdad, seguro con la rinitis y claro, la gente se espanta si es que está alrededor en estos momentos, entonces que si él puede seguir tomando el tratamiento que cuando esto sucede lo toma. Si él es un paciente ya diagnosticado, ¿verdad? Sabemos que ahora con el cambio estacional también hay mayor exposición a alergenos, ¿verdad? Yo le recomendaría que únicamente si hay un cambio, ¿verdad?, significativo o que se agregue algún síntoma diferente, algún signo diferente, ¿verdad?, algún síntoma diferente, pues que sospechara que no es lo mismo. Quería rescatar la pregunta que me hiciste al inicio, porque no la contesté, ¿verdad? Nosotros estamos tratando pacientes según la recomendación del Ministerio de Salud, la categorización de pacientes sospechosos, ¿verdad? Entonces, es la población de pacientes de personas que cumplen ese criterio, más los pacientes que están confirmados. Sin embargo, en este momento se está validando, ¿verdad?, si continuamos tratando únicamente el paciente que está confirmado. Es muy probable que vayamos. ¿Por qué? Porque con la validación de los resultados anteriores, nosotros vamos a poder decir cuál fue el impacto de cobertura, de haber ampliado esa cobertura ante el paciente sospechoso. Y es que el paciente sospechoso realmente es una persona que creo que sí se justifica haberla contemplado. Les explico.
Es un paciente que de pronto empieza con una insuficiencia respiratoria, es un paciente que llegó hace 48 horas del exterior, ¿verdad? Es un paciente tiene todos los checks, digamos. Es un paciente Ajá. de riesgo para decir, es muy probable que sea positivo. Es un paciente que estuvo en contacto con un paciente positivo, pero es una persona que estuvo en contacto con un paciente positivo y que empieza con una insuficiencia respiratoria aguda. Esta insuficiencia respiratoria aguda, hablamos de que son síntomas severos, ¿verdad? Son síntomas severos. Entonces, creo que el país, de una manera responsable, ha caminado en muy poco tiempo tomando decisiones con base a lo que existe de evidencia científica, con la responsabilidad de tener de la mano el seguimiento de esos pacientes. Y eso le permite y le va a permitir a la institución hacer modificaciones con base a los resultados mismos y a las publicaciones existentes. Es muy probable que en próximas semanas vayan a aparecer resultados muy importantes, los estamos esperando, de todos estos estudios que se están corriendo, y puede ser que hagamos cambios como lo han venido haciendo en su nuestras recomendaciones. Ahora, la hidroxicloroquina, cuando recién se empezó a hablar de este medicamento, ¿verdad? De repente había gente pensando, y yo no sé si en ese momento se tenía acceso la persona común a comprar una hidroxicloroquina o no, y si ahora se tiene, ahora usted me lo va a decir. Pero mucha gente pensaba en tomarla para prevenir, y eso quizás sería importante que nos lo explique, si eso no tiene ningún punto de prevención, ¿verdad? Si no hay resultados, no hay publicaciones ¿verdad? que nos justifiquen o que nos permitan en este momento saber. Y sí, tiene usted razón, hubo pues un interés, ¿verdad?, muy importante de tener acceso a estos medicamentos. A nivel de la institución se hicieron las recomendaciones necesarias, de manera tal de que la prescripción de este tipo de medicamentos sea específicamente por aquellos médicos que están acreditados para su adecuado ejercicio, ya sea en el manejo de pacientes con enfermedades reumatológicas, ¿verdad? Porque recordemos que los pacientes con enfermedades reumatológicas reciben, algunos de ellos de manera crónica, la hidroxicloroquina, ¿verdad? Y también en el campo propio de la población de pacientes sospechosos o con diagnóstico de coronavirus, aquellos médicos que están directamente acreditados para el abordaje de estos pacientes. Ahora, doctora, en el caso, por ejemplo, de que un paciente se complique, ¿verdad? Y que, por ejemplo, una de las situaciones que hemos oído es que le dé una neumonía, ¿en ese caso también se sigue con ese tipo de tratamiento o ahí cambia totalmente el procedimiento? El esquema de tratamiento es limitado, ¿verdad? Son únicamente 6 días de tratamiento. 6 días de esa Son medicina. 6 días, ¿verdad? Y por eso también es muy importante, porque si nosotros tenemos la experiencia, ¿verdad?, y el conocimiento de seguimiento de pacientes que lo reciben por meses, algunos por años, ¿verdad? Entonces, el exponer, ¿verdad?, a los pacientes por 6 días, realmente teniendo en cuenta la exclusión, ¿verdad?, de aquellos pacientes que tienen contraindicaciones absolutas, porque hay pacientes que tienen contraindicaciones para recibir la hidroxicloroquina y algunos de los otros medicamentos a los cuales en este momento se ha recurrido, digamos. Se ha recurrido. Ajá. El médico prescriptor conoce, ¿verdad?, los efectos secundarios, conoce cuáles son los no, ¿verdad? Y entonces esa valoración directa médico-paciente es lo que le permite al paciente tener confianza de que si se le prescribe el medicamento es porque tienes seguridad, ¿verdad?, el médico en recetarlo, y que además de eso se le va a dar continuación, ¿verdad?, a los pacientes que resultan positivos. Bien, doctora, de verdad que muchísimas gracias por venirnos a mostrar un poquito más el panorama a nivel de medicamentos y a nivel de tratamientos y de lo que debemos hacer en casa, por supuesto, también para estar más seguros y más tranquilos con respecto a este tema. Le agradezco muchísimo. Más bien, muchas gracias por la invitación. Que pase muchas un feliz gracias. día, doctora. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros continuamos y seguimos con temas de su interés, Vero.
Así es, Pati, para combatir cualquier enfermedad, nuestro cuerpo tiene que estar en óptimas condiciones, al 100%. Y hay elementos a través de la alimentación y suplementos que nos pueden ayudar en esta tarea. Y el doctor Jeffrey Mucio, muy buenos días, doctor, gracias. Hola, por Verónica, acompañarnos. Nos habla justamente de estos productos que podemos aprovechar. Doctor, usted me decía que arrancamos por acá, porque usted nos dice cómo preparar mi cuerpo para que pueda combatir este virus. Que vamos a iniciar desde complementos alimenticios hasta ya alimentación como tal, ¿verdad? Entonces iniciamos, si le parece, por vitaminas. Muy bien, doctor. Okay. Iniciamos con lo que son calcio, magnesio, zinc. Estos son vitaminas que son antioxidantes y tienen un efecto potente antiinflamatorio. Entonces esto el cuerpo lo está necesitando en un momento como el virus que actualmente está invadiendo nuestro organismo, ¿verdad? También vamos con lo que es la melatonina, Vero. Eso es una hormona, eso es un inductor de sueño, pero también hay estudios que, recordemos que el sueño, los trastornos del sueño producen una inflamación crónica y la inflamación, y estamos ante un virus que provoca una tormenta inflamatoria. Entonces, la melatonina va a controlar ese ciclo de sueño y a la vez también tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Además tenemos lo que es, Vero, tratamientos como la equinacea y el ácido ascórbico en tabletas, que la equinacea nos da un efecto antiviral, entonces fortalece nuestro sistema inmunológico y por tanto también vitaminas. A nivel de complementos alimenticios es necesario consumir vitaminas, proteínas para que nuestro organismo esté fortalecido. Ahora, doctor, usted me habla de todo esto, pero ¿qué dosis, en qué momento del día? ¿Hay alguna contraindicación? Como que usted nos pueda decir este tipo de cosas fundamentales para conocerlo. Contraindicación no hay. De hecho, el zinc, Verónica, se está ya implementando, además del tratamiento convencional. En este momento, lastimosamente, no hay un tratamiento claro, ¿verdad?, para lo que es el virus, pero hay muchas alternativas y el zinc se está complementando con el tratamiento a nivel de hospital. Entonces, en nuestras casas, si tenemos acceso a comprar este tipo de productos naturales, podemos tomar de 1 a 2 tabletas al día. ¿En qué momento del día, doctor? Mañana y noche. También podría ser mañana, tarde y noche. ¿Y puedo complementarlos, todos estos que usted nos está diciendo? Doctor, tal vez si hacemos un repasito rápido de el nombre de cada uno sería. Ok, tenemos aquí la equinacea con ácido ascórbico, tenemos aquí el calcio con el zinc y el magnesio, tenemos aquí la melatonina, que esto es un inductor de sueño para personas que tienen problemas de sueño, y generamos un efecto antiinflamatorio, y tenemos aquí la vitamina A. Esto, Verónica, es lo que se está implementando en países de Europa, inclusive Estados Unidos, Nueva York, para complementarlo con el tratamiento convencional. ¿Esto podemos tomarlo en casa 2 veces al día? Sí. ¿Y todo esto se complementa con la alimentación también, Se complementa con la alimentación. Antes de pasar a la alimentación, y una opción importantísima que es la vitamina C, que eso sí o sí tenemos que consumirlo día a día porque no lo producimos. Entonces, la vitamina C es un antiviral, antiinflamatorio, antioxidante, antimicrobiano, y todo eso va a niveles del plasma y el plasma distribuye a lugares donde hace falta. Y recordemos que nuestros pulmones se ven afectados por esa tormenta inflamatoria. Entonces, ocupamos vitamina C intravenosa a altas dosis. Cada persona tiene su dosis indicada de acuerdo al cálculo, pero sí lo ocupamos consumir, Verónica. Pero eso es en megadosis. Entonces, eso es en megadosis. Eso intravenosa. Es intravenoso. Es un tratamiento, inclusive se están usando, en Italia se están usando dosis de hasta 100 gramos intravenoso y no hay efectos secundarios en este momento. Entonces es bastante seguro. Nueva York ya lo está implementando, China ya lo está implementando y hospitales también a nivel de Europa ya lo están haciendo. Doctor, y las tabletas de vitamina C tal vez no tienen esa dosificación, pero si no tengo acceso a este producto, ¿podría también ayudarme este tipo de medicamentos? La revista española de anestesiología y reanimación acaba de sacar una publicación donde están recomendando al paciente, a la persona, consumir por lo menos de 1 a 3 gramos al día de vitamina C. La pastilla trae 500 miligramos, entonces 2 pastillas puede estarlo consumiendo al día. Para poder complementar con todo lo que usted nos está... Y si consumo también productos ricos en vitamina C, doctor, por supuesto. A nivel de alimentación. Aquí estamos con productos ricos en vitamina C. Por ejemplo, tenemos el kiwi, que es rico en antioxidante y vitamina C. Tenemos la naranja, tenemos la piña. Estos son productos que podemos tener la plena seguridad que contienen vitamina C. ¿Qué más tenemos acá, doctor? Para que usted nos vaya explicando por qué estos alimentos. Ok.
Este es un jugo, Verónica, es un jugo antiinflamatorio. Ayuda mucho a lo que es el tránsito gastrointestinal, pero a la vez un efecto antiinflamatorio. Entonces está basado en zanahoria, en papa y en remolacha. Le podemos incluir un poquito de sábila. Se puede tomar un vasito al día sin ningún problema. Es producto natural y tiene un efecto antiinflamatorio. Todo esto, Verónica, son coayudantes que se suman a el resto de alternativas de tratamiento. Suplementos. Sí, correcto, sí. Ahora, lo natural, y con un batido como este antiinflamatorio, ¿el consumo recomendado cuál sería, doctor? Podemos tomarlo una vez al día, Verónica. ¿Una vez al día? Sí, sí. ¿Determinado momento del día es importante? No, Verónica, o sea, esto lo podemos tomar en cualquier momento, es totalmente natural, no tiene ningún efecto secundario y la verdad es que sí es bueno para el organismo. Ok. Sí. La manzana que está por ahí, doctor, que la veo como solita. Ajá. Antioxidante por excelencia. Este virus, Verónica, provoca mucha oxidación, mucho estrés oxidativo, entonces ocupamos consumir antioxidantes. Entonces, todo lo que está acá son productos antioxidantes que nos va a fortalecer ese sistema inmunológico. Entonces, la manzana es una muy buena opción también para consumirlo. Bueno, y aquí muchos de estos productos los conseguimos fácil en las ferias y todo, ¿verdad? Sí, por dicha están. Exacto, intenté traer productos al alcance, ¿verdad?, de la población, máxime en la situación que estamos viviendo económica. Entonces, son productos que pienso que la persona puede tener acceso. Muy bien. Sí. En la otra mesa, que veo aquí ensaladita, leguminosas, doctor. Sí. Algo importante, Verónica, hay que consumir, bueno, vamos a la ensalada. Estos son, hay que consumir vegetales, todo lo que sea verde, como antioxidante, ricos en minerales, en proteínas, en vitaminas, y eso tiene que estar en la dieta diaria. Entonces, el tomate antioxidante, antiinflamatorio, lo que son lechugas, lo que es pepino, todo eso es antioxidante. Y me parece que es una opción bastante viable para la persona y que pueda estar consumiendo, previniendo algún eventual contagio, ¿verdad?, del virus. ¿Y las leguminosas, doctor? Estas son ricas en zinc. De hecho, los niños, adolescentes tienen una disminución en los niveles de zinc y por lo tanto hay que estarlo consumiendo. Ellos pueden estar consumiendo este tipo de alimentos, inclusive, ¿por qué? Porque ellos consumen mucho cereal y el cereal contrarresta la absorción de zinc. Entonces ocupamos estar consumiendo. Sí, correcto. En una población como el adulto mayor, que tanto le estamos hablando que son vulnerables ante este virus, correcto, o uno de los más sentidos, ¿la dieta es la misma, doctor, o habría que incrementar algún tipo de alimento en la dieta del adulto mayor? Bueno, el adulto mayor, por ende, por un sistema de envejecimiento de tejidos, de su sistema, la dieta es similar, pero sí hay que estar fortaleciéndolo con, por ejemplo, vitaminas, como la vitamina C, la vitamina A, eso... Con el primer grupito. Exactamente, eso ojalá que el adulto mayor tenga acceso a este tipo de tratamientos porque sí le va a ayudar, máximo que es una población de riesgo, ¿verdad? Hablábamos de vitamina C, melatonina, calcio. Calcio, equinacea, zinc, magnesio, también está el selenio, vitamina E, todo lo que son complementos vitamínicos le va a ayudar. Multivitamínicos en este punto. Exactamente. Es un buen momento para hacer consumo de esos productos. La vitamina D también es fundamental, porque también es un antiinflamatorio. En el caso de los niños, que a veces cuesta más, ¿verdad?, introducir ciertos alimentos, tal vez principalmente en el tema de leguminosas y ensaladitas, doctor, ¿cómo le complementamos? Sí, es lo que te decía ahora previo, ¿verdad? El niño por lo general le gusta mucho el cereal y lastimosamente no está consumiendo, ¿verdad?, las vitaminas complementarias y bueno, se puede aumentar con ese tipo de leguminosas también. El arroz, Verónica, es muy rico en melatonina, entonces también podemos introducirlo a la dieta. Entonces arroz, pescados, dietas en grasas saludables, omega 3, todo eso va a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Doctor, tenemos una consulta sobre el tema que hablábamos intravenoso, principalmente que usted lo mencionaba en vitamina C, si hay una diferencia en la absorción a la hora de ser intravenoso o ser tomado. No, hay una diferencia abismal, por supuesto, porque aquí estamos hablando de megadosis, por lo menos una persona promedio ocupa arrancar de 10 a 14 gramos, ojalá al día.
por lo menos 3 veces a la semana. Entonces, no vamos a comparar 14 gramos de vitamina C intravenosa con 1 gramo de vitamina C. Entonces, la vitamina C vía oral se puede complementar mientras la persona se hace sus sesiones, entre sesiones. Pero siempre la recomendación es intravenoso, tiene una mejor absorción del organismo. Lastimosamente la absorción no va a ser al 100%, pero sí va a captar más, nuestro organismo va a captar más vitamina C y por lo tanto va a ir a las zonas donde el virus puede estar atacando, en este caso nuestros pulmones, ¿verdad? Perfecto. Doctor Mucio, como siempre, un placer contar con sus recomendaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pati. Y un aspecto que seguimos destacando en nuestro programa y gracias a Dios una característica maravillosa de todos los habitantes de este hermoso país es la solidaridad. Y aquí vamos a hablar de un grupo de jóvenes que se agrupó en Facebook precisamente para ayudar a muchísima gente que no tiene comida y no tiene techo y permanece en las calles. Damos gracias a Dios por estos alimentos, de las manos que los hacen, de las manos que salen, Señor, que Dios los bendiga, Padre Señor Jesucristo. Guíalos en la noche donde andan, Señor Jesucristo. Yo sé que ellos van en partes donde hay mucha gente mala, Señor, nuestro Señor. Con esta oración, estas personas sin techo agradecen cada día tener algo que comer. Para ellos la vida es más complicada en estos tiempos de COVID. A Oliver y Gloriana les contaron sobre estas necesidades y por eso decidieron donar algunos alimentos que tenían en casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí le traigo este arroz. Ay, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues este arrocito nos va a ayudar un montón porque este viernes vamos a hacer gallo pinto y lo vamos a repartir a todos los habitantes de la calle. Somos un grupo de amigos que nos unimos por amor a ayudar a los demás. Nos llamamos Una Mano para Chepe. La idea es pues recibir y recolectar varias donaciones, tanto alimenticias como ayuda en las casas para preparar los alimentos. Siempre todo debidamente desinfectado. Una Mano para Chepe hizo una alianza con la organización Chepe se baña y de esta forma distribuir alimentos que ellos preparan en diferentes hogares con todas las medidas de higiene y protocolo. La verdad sentimos una felicidad enorme, ¿verdad? Todos nosotros, yo creo que es una felicidad que no se compara. Y siento aquí que nos ayudamos los dos, tanto nosotros a ellos, ¿verdad? En brindarles ayuda y ellos a nosotros también, porque sea como sea, pues nos llena de experiencia y de muy buen sentimiento. Dentro del movimiento, ahorita hicimos una campaña por el COVID que dura alrededor de 5 semanas, en la cual se les va a entregar un plato de comida y estas semanas van a estar identificadas por un color, el cual va a estar ligado a un sentimiento o a un valor que va a ser de acuerdo a los mensajes que ellos van a recibir, a los mensajes espirituales, de versículos. Una Mano por Chepe tiene como principio no solo dar alimentos, sino que también llevar un mensaje positivo y de esperanza para estas personas que en estos días nadie lo recuerda, sobre todo cuando se exige distanciamiento social. Y lo que queremos es transmitirles no solo un plato de comida, sino más bien transmitirles un poco también de alimento espiritual, un poco de cariño, de que ellos sepan que hay gente que sí se preocupa por ellos. Yo quiero motivar a la gente a que nos ayuden, a donar lo que tengan en sus casas, lo que sea, cualquier granito de arena, eso nos va a ayudar muchísimo en todo lo que conlleva esta preparación. Si usted quiere ser parte de esta iniciativa, no dude en contactar al grupo de Facebook Una Mano para Chepe y de esta forma dar un momento de felicidad a tanta gente que lo necesita en las calles. Que Dios las bendiga. Amén. Un halo de esperanza para todas aquellas personas que no poseen, que no tienen en este momento y realmente pues instar a muchísimas y pedirle al Señor que ponga en el corazón de muchos que pueden hacerlo, multiplicar esta ayuda para los que verdaderamente hoy se sienten tan solos y tan necesitados. Pero bueno, vamos a hablar ahora precisamente de muchísimas personas y vean qué tremendo, porque cuando estamos hablando de la importancia del distanciamiento social, de quedarnos en casa, de realmente tener las precauciones del caso en este momento, pues hay personas reportando
agrupaciones, fiestas, bullicio en algunos barrios de parte de sus vecinos. Así que la recomendación es inmediato 911 y aquí le decimos. Los centros de entretenimiento nocturno están cerrados. Eso hace que muchas personas, especialmente jóvenes, se lleven la fiesta para la casa. Como vemos en estas imágenes, incluso comparten en las redes sociales sus fiestas. Estas situaciones incomodan mucho a los vecinos que sí están acatando las medidas del Ministerio de Salud. Las personas tienen que tener uso de razón y saber que no se pueden aglomerar un montón de personas. Ya sea los que están en la misma casa, sí se pueden estar distanciados y si tomas una cervecita no importa. Pero la situación es crítica más bien. Todo eso lo deberían de evitar, ¿verdad? Porque ¿qué hace los adultos con cuidarse en la casa si los jóvenes andan haciendo de las suyas en la calle, ¿verdad? En las casas. La multa por este tipo de desobediencia y escándalo es muy alta. En primer lugar tenemos la Constitución Política, el artículo 50 que nos protege y dice que todos los ciudadanos, todas las personas tenemos derecho a un ambiente sano, ¿verdad? Y por otro lado también hay normas específicas como por ejemplo el Código Penal en su capítulo de contravenciones en donde se señala que este tipo de conductas puede calificarse como de alboroto. Estas perturbaciones pueden ser sancionadas incluso hasta con 30 días multa. Y aunque no pasen de las 10 de la noche, en estos momentos la tranquilidad debe reinar. En el día recordemos también que hay personas que realizan teletrabajo, que necesitan también la tranquilidad para poder seguir produciendo para toda la sociedad. Cuando intentemos denunciar, cuando ya la perturbación ya no la soportemos, ¿verdad? Podemos llamar al 911, ¿verdad? Para que ellos envíen a la policía que corresponda a atender esta situación. 9:02 de la mañana, momento de darle paso a nuestros compañeros de Noticias Repretel, pero atención porque cuando regresemos vamos a hablar de los trámites necesarios para que usted pueda llegar a tener un arreglo de pago con su banco si usted tiene un crédito en este momento. Estamos en tiempos de pandemia y son tiempos difíciles económicamente, pero hay muchos bancos que están dando beneficios que por lo menos van a hacer que usted respire un poquito más tranquilo o tranquila. El gerente general del Banco Popular, don Marvin Rodríguez, está aquí pues para dar soluciones. Así es. Don Marvin, buenos días. Buenos días, Ítalo, un gusto Hace 4 estar acá. meses el gobierno le dijo a los bancos, denle soluciones a diferentes personas para poder respirar. ¿Qué está pasando con todos estos arreglos que esta gente hizo, doctor? Efectivamente, bueno, lo que hicimos nosotros en el Banco Popular primeramente fue hacer un replanteamiento de los pagos de las próximas 3 cuotas, abril, mayo y junio. Y entonces lo capitalizamos al crédito y extendimos la cuota a lo largo de toda la operación de crédito. Eso fue un primer paso, ¿verdad?, para poder aliviar la congoja de las personas, porque decían, los que quedaron sin trabajo, el sector privado mayoritariamente dice, bueno, ¿cómo hago para pagar mis obligaciones? Lo primero que hay que quitarte de la mente es las obligaciones de los bancos. Los bancos tenemos la capacidad para poder hacer esos ajustes inmediatos que nadie preveía, muy importante, ¿verdad? Y lo adoptamos, ajustamos y lo hicimos para toda la cartera de nuestros clientes. La única condición era que nos lo pidiera a través de nuestra página, a través de Banca Fácil, y en esa forma nosotros lo implementamos. Ya a estas alturas hemos generado a nivel de clientes más de 60,000 operaciones que hemos logrado readecuar en esta forma. Es una readecuación, es un primer paso. No termina aquí, estamos claros de que después de esos 3 meses nuevas cosas tenemos que plantear, pero es una primera situación donde dijimos cómo ayudamos. Y así no solo lo hicimos nosotros en el Banco Popular, lo hicieron otros bancos del Sistema Bancario Nacional, entidades financieras que también buscan la situación de sus clientes y tratan de readecuar y ayudar en este proceso. Don Marvin, hay muchas familias que hicieron un arreglo de pago, pero ya no les está alcanzando la plata. ¿Qué pueden hacer esas familias? Bueno, esas familias lo que tienen que hacer es visualizar realmente cuál es la situación que tienen. En este momento, por ejemplo, la preocupación de los bancos ya no debería ser por los próximos 3 meses, por lo que acabamos de conversar.
La preocupación del agua y la luz no debería ser un problema porque ya también estas entidades dijeron no van a hacer recortes, ¿verdad? Simplemente van a postergar ese pago. Entonces, desde el punto de vista de servicios básicos, desde el punto de vista de los bancos, ya no tienes esa obligación. Y entonces los recursos que dispones, ¿para qué van a ser? Para alimentación, para las necesidades más básicas. Pero las personas entonces, atendiendo esto, tienen que buscar un flujo. Esa plata que tienen en este momento es para alimentación, necesidades más importantes, pero no es para gastarlo todo de un solo tiro. O sea, la mentalidad tiene que ser, esto no termina en 3 meses, esto sigue avanzando unos meses más y necesariamente tenemos que cuidar los ingresos que tenemos. Es decir, como no vamos a pagar la luz y el agua, no es para gastarla, es para ahorrarla, porque después hay que pagarla. A los bancos después hay que pagarlos, aunque nosotros busquemos los mecanismos de bajar la tasa de interés, ampliar los plazos, ¿verdad? Que eso es importante. Pero entonces, esa ración de alimentación también tiene que durar, no es para gastarla de un solo tiro. Y tenemos que prepararnos, tenemos que manejar un flujo de caja que nos permita decir, bueno, ¿cuánto más vamos a distanciar? ¿Cuánto más podemos alargar esta situación? Una persona que está en cobro judicial, ¿qué hace cuando se acerca a ustedes en estos momentos? En este momento nosotros paramos todas las acciones de cobro judicial desde el mes de abril, desde el 1 de abril hasta junio no vamos a meter ninguna operación a cobro judicial para que las personas también estén tranquilas, ¿verdad? Los que ya venían en un cobro judicial, pues bueno, el proceso va a seguir, pero bueno, los juzgados en este momento no están tramitando procesos, entonces por ese lado también van a estar tranquilos. Hablemos de esos arreglos de pago de pymes, de casa y de tarjetas de crédito, que había mucha gente que está ahogada con tarjetas de crédito, ahora más, doctor. Claro que sí, muy alto endeudamiento a nivel de toda la población, a nivel de todos los trabajadores, sector público, sector privado, más sector público definitivamente. Y en el caso del Banco Popular lo que hicimos fue una readecuación para todos los clientes. No importa si es un empleado público, si es un empleado privado, el que necesite esa extensión del pago de esos 3 meses, se lo vamos a dar. Se lo vamos a dar por una condición básica, no es por el sector, no es si es privado o público, es porque esa persona puede tener un pariente o una esposa, por ejemplo, el esposo trabaja en el sector público y la esposa en el sector privado, se quedó sin trabajo la señora producto de todo el COVID, bueno, el ingreso familiar se ve afectado, por eso lo hicimos generalizado para todas las personas, todos los trabajadores que quieran hacerlo. Para todos, y no solo lo hicimos para las personas físicas, lo hicimos para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas también. Y lo más curioso es que aquí en este momento grandes empresas también están cuidando su liquidez, se están acogiendo a esta redistribución de pagos porque saben que lo importante es resguardar su liquidez, mantener la capacidad de operación para que las que están trabajando puedan mantener a sus empleados en sus trabajos y de esta forma puedan mantener sus ingresos. Bendito Dios, don Marvin. Ahora esas personas que compraron casa y se les vino la pandemia encima, ¿qué pueden hacer, don Marvin? Si están siendo afectadas por el COVID, tienen el mecanismo a nivel de los bancos para ir a plantear su situación y que los pagos sean postergados, ¿verdad? En el caso nuestro, simplemente nos llama a Banca Fácil o nos escribe a nuestra página y ahí nosotros le vamos a hacer la readecuación. Y no le vamos a preguntar si es por el COVID, no es COVID, no, se lo vamos a hacer. Hay personas que pueden necesitar un préstamo de emergencia, pero tienen que tener ciertos cuidados, don Marvin. Claro, eso es importante. Algo que no mencioné es que las tarjetas de crédito, en el caso nuestro, también las estamos incorporando dentro de este esquema. Muy bien. Y entonces ese pago mínimo que la persona no pudo hacer, se lo vamos, si se inscribe en el plan de ayuda, nosotros le vamos a financiar ese pago mínimo, y entonces vamos a tener los puntos disponibles que tenía en su tarjeta y se los vamos a aplicar a su pago mínimo. Pero si no tiene y no puede hacer el pago mínimo, vamos a tener los pagos mínimos, ese pago mínimo, y se lo vamos a extender por 24 meses en una operación de tasa cero sin intereses para ayudarlo. Esa persona que se metió a Banca Fácil, ¿cuánto tiempo dura para que se le dé esa respuesta? Es inmediato, nosotros estamos recibiendo bastantes solicitudes, estamos trabajando tiempo extraordinario, trabajamos la Semana Santa para que ellos pudieran tener este arreglo pronto. Don Marvin, muchísimas gracias porque ustedes también pues están ayudándole al pueblo y a las familias. Así es, la responsabilidad nuestra en el Banco Popular es estar al lado de las familias, al lado de los trabajadores,
fuimos creados con ese propósito, estamos identificados con esta necesidad y en este momento estamos desarrollando nuevos esquemas, nuevos planteamientos para que después de junio podamos llegar a cada cliente en específico, en particular, ver cuál es su necesidad y poder plantear una situación que les sea beneficiosa. Don Mami Rodríguez, le agradezco mucho. Con mucho gusto también. Compañeros. En medio de esta crisis laboral tenemos buenas noticias porque empresas como Amazon, Santec e INEC abren puestos laborales. Imagínense que Amazon está abriendo 2,000 plazas para nuestro país. Así que si usted quiere aplicar, mucha atención porque la entrevista probablemente va a ser virtual. Así que esté preparado porque ese trabajo puede venir en camino. El empleo es una de las áreas más afectadas y que más preocupan por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no todos son malas noticias. Algunos sectores aún mantienen sus niveles de contratación de personal y algunas empresas hasta pretenden ampliarlos. Lo que estamos viendo es que la demanda se mantiene en esos perfiles de conocimiento y el desarrollo de software. Todo lo que son las tecnologías, todo lo que es la informática, se mantiene normal. Algunas empresas inclusive, por lo que está sucediendo, están necesitando mayores ingenieros. También hemos visto un aumento, pero muy leve, en especialistas de mercadeo. Y también un poquito dentro de lo que es la logística. Todo lo que es carga de mercadería, llevar bolsa, llevar maletas, llevar paquetes, vemos que hay un pequeño incremento. Dentro de las empresas que tienen ofertas de empleo están el INEC. Usted puede contactarlos al 2527-1088 y al 2527-1092 para conocer más detalles de los puestos que ellos ofrecen. Hay plazas en administración y contaduría. También Amazon. Usted puede contactarlos en amazon.jobs/Costa Rica para conocer algunos detalles de los puestos que están abriendo. Igualmente la empresa Santec de manufactura de equipos médicos. Usted puede contactarlos en santec.com. Es importante que si ellos le hacen la entrevista de manera virtual, como es común en esta época, usted tenga algunas previsiones. Hay varias recomendaciones que podemos dar en la virtualización de las cosas de hoy. Número 1, estar en un lugar en donde la conexión de internet sea muy estable. Número 2, vestirnos como si fuéramos a una entrevista personal, también por un tema psicológico de seriedad frente a nuestro interlocutor. Y sobre todo lo que siempre aconsejamos es estar preparado y hacer la tarea de cuál es esa empresa a la que nos está entrevistando. Conocer muy bien cuál es el crecimiento que tiene, buscar si hay algunos contactos, amigos que trabajen ahí para conocer cómo es la cultura de la empresa. Recuerde tener su hoja de vida al día y en un formato digital claro y sencillo de leer y entender. Esto facilitará el proceso de reclutamiento. En medio de esta pandemia, a una familia la llamaron y le dijeron que tenía 24 horas para desalojar su casa. Si a usted le está pasando esto, usted se puede defender. El teléfono de Lisbeth sonó. Era un familiar con una noticia que la impactó. Me llamó una muchacha que se llama Mariana Blanco Castro, que es prima mía, que vive en Coronado, de que eran las 10:30 de la mañana y que a las 11 de la mañana iban a desalojar a mi papá de la casa, que tenía media hora para que mi papá recogiera los chunches y saliera de la propiedad. A su hermana María también la llamó otro familiar. Bueno, a mí me llamó mi tío Giovanni y me dijo, mira Mari, me acaban de llamar, porque ella se identificó con mi tío de la fiscalía. Me acaban de llamar de la fiscalía que los van a desalojar, que van a llegar con la policía y los van a sacar de su casa. Me dice, entonces averígüese, y me dio el número y me dio el expediente. Entonces yo llamé y la muchacha estaba en una reunión. Como a los 15 minutos ella me llama y su papá tiene una deuda. Al no ser cancelada en media hora, su papá lo vamos a desalojar. La única forma de que ustedes recuperen la casa sería o cancelando la deuda o en un remate al mejor postor. Don Carlos Magno, un adulto mayor, es el dueño de la vivienda. ¿Quién tenía la deuda? A él nunca lo llamaron. Imagínese el susto que uno puede sentir. Todo al ratico fue cuando me llamó mi hijo y me dijo, yo lo que no entiendo por qué llamaron a todos mis hermanos. Y a mí en ningún momento me llamaron. A mí no, yo no fui.
yo no fui llamado para eso. Ante el miedo, la familia buscó el dinero para cancelar antes de quedarse en la calle. Mi hermano le pregunta que si hay una manera de hacer un arreglo de pago y ella le dice que no. Entonces ella misma le dice, él le pregunta a ella que si puede hacerlo por medio de una tarjeta de crédito, a lo cual la señora le dice que sí, entonces cancelamos con una tarjeta de crédito. Cuando todo volvió a la calma, ellos buscaron una explicación. Dicen que en ningún momento había un embargo judicial, que el caso no estaba ni tan siquiera en un juzgado, que no había llegado a un juzgado, y entonces no entiendo de qué se valió esta señora para extorsionarnos de esa manera, para que uno tuviera que salir corriendo a pagar la deuda. Los expertos aseguran que esta manera de cobrar una deuda, valiéndose del engaño y poniendo a las personas contra la pared, constituye el delito de extorsión. No pueden dejarse intimidar por este tipo de amenazas. Es para acudir a la vía judicial por una morosidad o un atraso en un crédito, se requiere tramitar un proceso judicial que dura de 12, 18 meses, incluso hasta 3 años si se defiende la persona. Tiene que haber una notificación por parte de un notario público o por parte de un notificador judicial de una demanda que establece el nombre del juez de cobro judicial, el nombre del juzgado de cobro judicial y el número de expediente. Les dan 5 días laborales para defenderse vía notario público. Si no ha recibido esa notificación, si no existe ese proceso y lo están intimidando, lo que quieren hacer es robarle su dinero. Qué dolor que en medio de esta situación todavía hayan personas que se aprovechan para extorsionar a los demás. De verdad que nos falta mucho amor al prójimo. Pero ¿saben a quién le sobra ese amor al prójimo y han decidido unirse para ayudar a las personas que en este momento no tienen ni siquiera qué comer? Un grupo de ex Miss Costa Rica se están repartiendo víveres a esas personas, que necesitan más que nunca de apoyo en esta situación. Hay una bendición, porque para hoy no tengo que comer en mi casa y esto es una gran ayuda. Y gracias a Dios, Dios siempre pone ángeles, ¿verdad? Y yo hace días estaba esperando esta ayudita y yo le pedí a Dios porque hoy no tenía que darle a mi hijo y Dios sabe que es así. Y aquí voy como si me hubiera ganado la lotería. Doña Yesenia forma parte de las 180 familias de San Rafael de Heredia que recibieron un comestible totalmente gratuito para ayudarse con la crisis económica que desató el coronavirus. Los víveres se entregaron en la iglesia Oasis de Esperanza, pero las que se arrollaron las mangas y juntaron donativos para comprar estos comestibles fueron ellas, reconocidas en sus facetas de modelo. Todas llevaron la corona de Miss Costa Rica en diferentes años, pero hoy tienen algo en común, y es las ganas de ayudar de manera activa a las familias que lo necesitan. La motivación sobra, ¿verdad? Creo que todo el mundo en este momento pues está necesitando ayuda de una u otra forma y sabemos de que hay muchas familias que ahorita pues no tienen qué comer. Entonces nosotras quisimos unir fuerzas y poder colaborar. Es uno de nuestros fuertes que son las redes sociales. Empezamos anunciándolo por ahí y fue increíble la respuesta de la gente. Nos empezaron a contactar a cada una de nosotras para averiguar sobre puntos de recolección con víveres, que es una de las formas en las que las personas pueden apoyarnos. Y también pueden donar a diferentes cuentas bancarias que tenemos habilitadas para que nosotras seamos las que compremos los diarios personalmente y nos aseguremos de que cada familia obtenga exactamente lo mismo. Se siente muy bien, o sea, ayudar, aportar un granito de arena, como dicen, en lo que podamos. Sabemos que esa situación a todos nos ha golpeado. Ellas hicieron las compras de los comestibles y se encargaron de que todas las bolsas tuvieran lo mismo. La mayoría de las bolsas van a traer lo siguiente: papel higiénico, galletas, pastas, espaguetis, pasta de dientes, café, sal, azúcar,
2 bolsas de arroz. También vamos a tener aceite. De poderles ayudar a las familias en estas que están en estas circunstancias, o que sea para que tengan, o sea, que tengan una cantidad suficiente de alimentos para que puedan estar todo el tiempo pues necesario, o que les alcance lo que les vamos a dar, ¿verdad? Si usted las ve en sus redes sociales recolectando donativos o comestibles, ya sabe dónde vienen a parar. Una bonita muestra de que con ánimo y voluntad se pueden lograr grandes acciones de ayuda en estos tiempos donde tantas familias lo necesitan. Bien, y en estos días evidentemente el desinfectar, el mantener la higiene así en lo más alto es súper importante para nosotros en nuestros hogares. Y quizás si nos vamos directo a donde dormimos, por ejemplo, en nuestra cama, en lo que son las sábanas y todo esto, el amonio cuaternario puede ser realmente un ingrediente que nos puede ayudar en todo esto. Hoy está Rebeca Mora con nosotros para darnos todas las recomendaciones del caso. Rebeca, muy buenos días, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Rebeca, esto, bueno, primero que todo, contanos un poquito de qué se trata el amonio cuaternario, porque suena, ¿verdad?, el término. El amonio cuaternario es lo que actualmente se está utilizando para desinfección. Es un desinfectante poderoso, ideal para la limpieza de superficies, textiles. En este caso, vamos a conversar cómo va a funcionar para la limpieza de la habitación. Exacto, digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, en las habitaciones de mi hogar? ¿Cuánto tiempo antes que una persona, digamos, vaya a recostarse en la cama o echarse a dormir, tengo que desinfectarlo? Se puede aplicar, se rocía con spray, entonces él se puede aplicar en el spray, en el estilo de nube, para que no quede como un chorro muy directo. Entonces se rocía en nube y se le aplica a los textiles y se puede esperar como unos 20 minutos para que haga su efecto. Él es un producto 100% biodegradable, no tiene muchas implicaciones en la piel. Si la gente tiene piel muy sensible, entonces sí podría tener algún tipo de reacción por el uso continuo, pero ya es en un caso muy, muy específico de alguien. Extremo de una alergia, digamos, más severa. Ahora, en el caso, por ejemplo, ahora veía que tenías una alfombrita por aquí. Podemos rociar las alfombras en casa, podemos rociar las camas, los edredones, sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Hay que diluirlo? Dependiendo del producto que usted esté comprando. Entonces, existen desinfectantes que ya tienen incluido el amonio cuaternario y ya están listos para aplicar. También se puede conseguir el amonio cuaternario ya diluido. Es importante que cuando se vaya a conseguir el amonio cuaternario, utilizar envases que tengan fotoprotección. ¿Qué significa eso? Que son envases de color. Ok, que no son transparentes. Correcto, que tengan algún color, envases blancos o negros o etcétera, para evitar que los rayos ultravioletas vayan a descomponer el producto y entonces le vayan a matar el efecto limpiador. Ahora, Rebe, una de las cosas que se deben de estar preguntando en casita es, ok, si yo voy a empezar a aplicar este producto todos los días en mi casa, en las diferentes texturas, digamos, ¿lo va a manchar? ¿Lo va a dañar? ¿Verdad? Porque no estamos acostumbrados a desinfectar las sábanas. Va a variar de cuál es el tipo de producto que usted está utilizando. Entonces, en los desinfectantes nosotros podemos encontrar que hay de diferentes colores. Entonces, dependiendo si usted tiene sus sábanas blancas y utiliza un desinfectante con colores pronunciados, pues en algún momento podría ser que empiece a darle alguna tonalidad. Sin embargo, como es algo que solamente se rocía por encima, no debe tener mayor implicación. Va a variar mucho del tipo de colorante que se utilice en el producto y también del tipo de tela que tenga usted en sus sábanas. La pregunta del millón, que también debe estar en casa ahí pululando, ¿este tipo, el amonio cuaternario, mataría el COVID-19? Correcto. El virus del COVID-19 es un virus lipídico. Entonces, él es como decir una partícula de grasita, correcto. El amonio cuaternario es está desarrollado especialmente para diluir esa capa de grasa. Entonces, en los 20 minutos que usted lo deja en la superficie que lo esté utilizando, entonces lo va a derretir. Lo va a derretir y lo va a matar o eliminar. Ahora, ¿esto lo deberíamos hacer cada noche, cada mañana? ¿Qué sería lo recomendable?
Lo puede hacer en las noches, lo rocía unos 20 minutos antes, pero también lo podría hacer en la mañana, lo aplica cuando usted está tendiendo la cama. Exacto. Entonces tiende su cama, lo pasa en la sábana, luego lo pone en el edredón y ya en la noche cuando llega ya no hay rastro de producto y todo está desinfectado. Ahora, Rebeca, ¿este producto nos podría servir para todo otro tipo de superficies? Contanos un poquito de dónde más lo podríamos aplicar para darle, pues, para potencializar su uso, ¿verdad? El amonio cuaternario actualmente se está utilizando para limpiar todo. Hospitales, pisos, superficies, en los túneles de desinfección que se están haciendo, vienen con productos a base de amonio cuaternario. Entonces se puede utilizar para todo. Es un producto 100% biodegradable, súper amigable con el ambiente y también con las superficies que va a desinfectar, y es poderoso en su porcentaje de desinfección. Bien. Es importante conocer el porcentaje de concentración que debe tener el producto. Entonces, con un 1% va a desinfectar realmente, podría estar desde el 0.25%, pero tendría que darle un rato más de tiempo de pose. Entonces lo ideal sería con un 1%. Que en el frasco o en el galón diga realmente un 1% para que estemos seguros de que va a matar lo que queremos matar. Correcto, eso es lo más importante. Para todas las que decimos, bueno, no, yo quiero amonio cuaternario para limpiar, para desinfectar en casa y estar segura en todas las superficies, texturas, y además de si lo puedo usar en todo, perfecto, en lugar de estar comprando cosas diferentes. ¿Debo usar guantes en el caso, digamos, de aplicar en superficies que no sean de rociar o no? No es necesario, el producto es súper amigable. La gente que viaja en bus, no hay ningún problema que lo lleven en un spray pequeño y después de bajarse del bus, sin ningún problema lo pueden aplicar en su ropa. Sentirse cómoda de que, ok, ya me desinfecté, aquí estaba sentada en el bus y me aplico y sigo mi camino sin ningún problema. Ok, en el caso, digamos, ¿eso no sería recomendable para digamos, ponérnoslos en una emergencia en las manos o en la piel? No es específico para las personas. Para las personas necesitamos productos que estén registrados ante el Ministerio de Salud como cosméticos y no solamente como un producto higiénico. Entonces, es importante que se asegure con el etiquetado que el producto que usted va a utilizar sea en su persona, sea un producto registrado como un cosmético, como el alcohol en gel, asegurarse que el producto es un alcohol en gel que va a utilizar en sus manos, registrado como cosmético y no como higiénico. Ahora, me parece que tiene tantos usos y que podríamos pensar en diferentes situaciones, ¿verdad? La gente que, por ejemplo, tiene adultos mayores o que hoy, evidentemente, y hay que rescatarlo, hay distanciamiento social, deberíamos de quedarnos en casa, pero si por A o por B tengo que ir a saludar, a llevar comida o qué sé yo, a un adulto mayor y vengo de la calle, podría rociarme de la ropa, ¿verdad? Y las bolsas del supermercado que usted le está dejando a la persona, entonces usted puede rociar en los paquetes que le va a dejar a la persona y él con su tiempo de pose, en los 20 minutos, él elimina todos los residuos que pudieran haber de coronavirus por ahí. Ahora arrancamos justamente el programa hablando de la gente que hoy se está organizando para salir en grupo a los trabajos, que si bien es cierto alguno del vecindario tiene carro, que pueda llevar a 2 o 3 compañeros. Entonces, esto podría perfectamente también para desinfectar dentro de nuestro automóvil. Claro, porque funciona ideal para todos los textiles. Entonces, puede tener su desinfectante con amonio cuaternario y le rocían spray en los asientos del carro la noche antes. Cuando todos se bajan del carro, lo aplica y tiene su vehículo desinfectado. Creo que es importante comprender, mantenernos en casa, pero no es la realidad de todos. Exactamente. Hay mucha gente que necesita salir a trabajar, necesita montarse en el bus, necesita ir en el vehículo, ir a hacer una entrega, la entrega del almuerzo de alguien. Entonces, es un producto que puede ser un gran aliado de la sociedad en este momento. Un gran aliado y se llama amonio cuaternario. Recuerde que en cada envase debería decir mínimo un 1% para que haga el efecto del cual estamos hablando. Rebeca, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Muchas gracias y recuerden lavarse muy bien las manos y desinfectar las superficies. Excelente, con eso nos vamos y Vero, toma la palabra.
Gracias, Pati. Y en estos días donde ya entra la época lluviosa, esas lluvias fuertes, con ella vienen acompañados también un pico de ataques de asma. Y con las condiciones que estamos viviendo actualmente, por supuesto que estamos preocupados. Tenemos al doctor Alcibey Alvarado que nos orienta y nos ayuda en esta materia. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a usted por invitarme. Un placer. Doctor, ¿qué detona el asma? ¿Cuáles son los gatillos que disparan la reacción? Hay muchos gatillos, hay gatillos alérgicos, hay procesos irritativos como los olores fuertes, ¿verdad? El polvo de la casa, el esfuerzo, las infecciones virales, ¿verdad? Particularmente el paciente asmático es muy susceptible a infecciones virales, más que infecciones bacterianas a infecciones virales. Cualquier virus respiratorio, incluyendo COVID, puede desencadenar una crisis asmática. También lo desarrolla las crisis, un gatillo importante es estrés, ¿verdad? Otro gatillo importante es ejercicio, otro gatillo importante son cambios de clima. Lo que hay que entender es que el paciente asmático tiene una exquisita susceptibilidad, una exquisita hiperreactividad de la vía aérea y que gatillos de este tipo, que son muy inespecíficos, pueden desencadenar el broncoespasmo, que es el cierre de la tubería y la falta de aire. Doctor, usted decía cambios de clima. ¿Por qué la época lluviosa se vuelve uno de esos gatillos? Por dos razones fundamentales. Uno, porque el frío que ocurre sobre todo en las madrugadas, en las épocas lluviosas, y la humedad son dos factores que disparan la reacción asmática. Pero además en las épocas de lluvia la gente tiende a aglutinarse más, ¿verdad? A estar más en grupos más cercanos, y es más fácil que un virus, por ejemplo, se transmita en épocas de lluvia que en épocas de verano, que en épocas no lluviosas. Doctor, los productos químicos, esos olores fuertes, estamos viviendo una época donde limpiamos constantemente y a veces entre más fuerte el olor, pensamos incluso que tiene mayor desinfección. ¿Esto también provoca al asmático o detona o son gatillos en este caso? Claramente, ¿verdad? Ese es un grave error que la gente tiene, ¿verdad? Pone cloro, pone permanganato, pone amoníaco, le pone bicarbonato, sí, ¿verdad? Todo. Y esos olores y esos productos son tóxicos y no son más eficaces que agua y jabón. Y vaya aprovechando esta pandemia de que el mejor medicamento, entre comillas, el mejor antiséptico que tenemos para lavarnos las manos es el agua y jabón, incluso por encima del alcohol gel. Entonces, con agua y jabón debería ser suficiente, ¿verdad? Tal vez una fragancia suave para limpiar, pero estarle poniendo esa cantidad enorme de químicos, particularmente el paciente que tiene esta hiperreactividad bronquial, le puede desencadenar una crisis. Entonces los olores fuertes, estos químicos son de particular riesgo para esta población específicamente. El estrés, el enojo, el miedo, ansiedad, ¿verdad? Emociones que hoy por hoy estamos viviendo con mayor fuerza, doctor. Claro que sí. No es que hay un asma por estrés, nada más, y que solo el paciente porque es muy estresado, porque tiene mucha angustia, le da asma. El paciente asmático tiene esa exquisita hiperreactividad bronquial, esa particularidad respuesta, hiperreactividad de la vía aérea, y entonces el estrés desencadena una crisis adenérgica y una liberación de mediadores inflamatorios, y eso cierra la vía aérea. Ahora, doctor, ¿qué otros desencadenantes? Porque incluso se ha hablado de que un paciente asmático es más vulnerable a ser o susceptible al virus, al COVID-19. ¿Esto es cierto, doctor? El paciente asmático, fíjese que es interesante porque el CDC, que es el centro de Estados Unidos, bueno, hay en Europa y hay en China, pero son los que guían, digamos, que nos dan las guías internacionales, estableció que el paciente, en el inicio de la pandemia, que el paciente asmático con asma moderada o severa era un paciente de riesgo para que le fuera más mal con COVID-19. Hasta el día de hoy no hay ningún trabajo científico que demuestre que los pacientes asmáticos tengan una mayor susceptibilidad a hacer COVID-19 que la población general. Y tampoco hay ningún trabajo que demuestre que sea un factor de riesgo particularmente severo o que les vaya a ir más mal si están bien controlados. Entonces, el mensaje es que el paciente con asma no es un paciente de más riesgo para COVID-19 que la población general. Okay. Ahora, doctor, tenemos la consulta de una televidente. Ella nos dice que es asmática severa, ya avanzada, y que ella toma medicamentos y demás, pero que los cambios de temperatura
detonan este tipo de ataques. ¿Qué hace ella en estos días si sufre de una crisis, de un ataque? Debería tener contacto con el lugar donde tiene contacto, con el lugar donde tiene control, ya sea en la clínica periférica, si es en el seguro, o con su médico privado, si es un médico privado, para que le haga un programa o le diga qué tiene que hacer, ¿verdad? Porque hay herramientas que se pueden manejar por teléfono o por correo electrónico, ¿verdad?, que permiten manejar al paciente en la casa, porque con esta estrategia de quedarse en casa, la idea es que la gente salga lo menos posible, ¿verdad? Hombre, si hay una crisis severa y hay que salir a buscar un servicio de emergencias, ni modo, pero si se puede manejar en la casa, mejor, ¿verdad? Porque un paciente asmático o cualquier otro paciente que tenga una enfermedad X respiratoria, el hecho de salir y tener que viajar y tener que exponerse y quedarse fuera de la casa, lo hace de más riesgo para adquirir la infección. Tenemos otra consulta, una madre preocupada, su hija de 10 años es asmática y aunque ella dice que sí, que ella tiene crisis, últimamente ha identificado que tiene más crisis, mayor cantidad de tos y que además se le escucha como si tuviera algo pegado y ella tiene temor de que sea algo más que el asma, que pueda estar incubando tal vez algún tipo de virus o el COVID. ¿Qué le recomienda, doctor? Lo mismo, tiene que consultar con el médico, porque si es solo asma, y eso lo puede definir el médico claramente, puede ser que lo que tenga que hacer es aumentar la dosis de los medicamentos o agregar un medicamento. Si hay evidencia de que tiene un proceso infeccioso, por ejemplo bacteriano, hay que dar un antibiótico. Entonces hay que definir muy bien, porque si ella tenía un estado basal estable y ahora empieza a deteriorarse la función respiratoria, algo está pasando. Puede ser estrés, puede ser una infección viral, la que sea, o puede ser una infección bacteriana. Entonces hay que identificar el gatillo, porque dependiendo del gatillo, así es el tratamiento. Doctor, a nivel de prevención incluso, ¿hay algún tratamiento que pueda fortalecer los pulmones de la persona asmática? Bueno, y en general. La mejor prevención que tenemos en este momento, no solo en el país, sino a nivel planetario para asma, es la vacuna. La vacuna contra el virus de influenza, que dicho sea de paso y aprovecho para decirlo, ya está en el país, la de este año 2020. Y a partir del 4 de mayo la Caja Costarricense del Seguro Social inicia la vacunación de la población. Esta vacunación se va a adelantar precisamente por esto del COVID. Ese es el mejor tratamiento que puede utilizar un paciente asmático, vacunarse contra el virus de influenza. Tomados, hay una gran cantidad de recetas, hay una gran cantidad de menjurjes, hay una gran cantidad de cosas en las farmacias que realmente no hay evidencia científica de que eso suba las defensas, de que eso haga más fuerte el bronquio y que lo haga resistente, ¿verdad? Básicamente la vacuna, porque la vacuna lo hace al paciente generar anticuerpos y defenderse mejor contra el virus de influenza. Doctor, el tema de los esteroides, que se ha hablado que puede complicar un cuadro de COVID-19, pero los asmáticos, muchos de sus medicamentos contienen esteroides. Ok, ¿qué sabemos de esteroides y COVID? Sabemos lo siguiente, sabemos que si un paciente tiene COVID-19, demostrado por una prueba de laboratorio, si uno le da esteroides tomados o inyectados en la vena o en el músculo, no inhalados, lo que llamamos sistémicos, ese paciente va a aumentar la diseminación, va a aumentar la carga viral, se va a hacer más contagioso si le damos esteroides. Sí, por ejemplo, exactamente, y puede contaminar más gente. Pero ese es el paciente que ya tiene la enfermedad y que está tomando esteroides. A ese paciente no se le deben dar esteroides sistémicos, pero eso no está demostrado con esteroides inhalados. Entonces, el peor error que puede cometer un paciente asmático es, por temor al COVID-19, suspender los esteroides inhalados. Al contrario, el tratamiento de mantenimiento debe usarlo, sobre todo con los esteroides son antiinflamatorios, porque si lo deja y le da una crisis y tiene que salir a buscar medicamentos, tiene que salir de la casa, tiene que ir a buscar un servicio de emergencias, ahí sí es más probable que se contamine con COVID-19. Ahora, tenemos la consulta de una vecina de Santa Ana. Ella dice que es asmática, regularmente ha presentado problemas, ¿verdad?, de carácter respiratorio, dificultad para respirar, particularmente cuando sale, y que le han dicho que mejor no salga, que se quede en la casa para no producir o provocar este ahogo, porque incluso puede estar ocultando en estos síntomas el COVID-19, que creo que es una duda generada, o sea, que ocurre con mucha frecuencia. ¿Cómo identificar si lo que tengo es un ataque de asma o lo que estoy es desarrollando el COVID, doctor? Ok, el ataque de asma, en primer lugar, el paciente asmático lo conoce, ha vivido con él, ha sido
un viejo compañero de camino, por decirlo de alguna manera, desgraciadamente, y lo puede identificar fácilmente, sobre todo el paciente que es asmático crónico. El tipo de ahogo que da el asma es con pito, con gato, llama la gente. El pecho silba, porque el aire, al estar obstruida la tubería, suena, hace vibrar las paredes al tratar de salir y entonces genera sibilancias. Ese tipo de ruido no lo tiene el COVID. La falta de aire del paciente que tiene COVID es como una opresión, como si tuviera un saco de arena o de cemento que le comprime el pecho. Hay una diferencia en la calidad del ahogo que establece eso. En segundo lugar, el paciente que tiene COVID generalmente tiene fiebre y tiene otros síntomas, como por ejemplo puede tener dolor de cuerpo, muy mal estado general, que eso no es del asma como tal, puede tener fiebre, el asma generalmente no da fiebre, entonces no infrecuentemente el paciente con COVID piensa tener problemas digestivos, de diarrea o vómitos, eso no es de asma. Entonces, esas pistas, por decirlo de alguna manera, clínicas, permiten establecer una clara diferenciación entre una crisis asmática y una infección por COVID-19. Tenemos otra consulta, es una hija, ella preocupada por su mamá de 75 años, 75, que en su infancia o adolescencia tuvo asma. Ya tiene 30 años de no tener ningún tipo de sintomatología referente al asma, ¿verdad? O algún episodio, pero ella quería tomar algún tratamiento preventivo para evitar por todo lo que está pasando en el país, pero que le dijeron que mejor no tomara nada porque después le alborota el asma. ¿Esto podría ocurrir, doctor? No. Es muy poco probable que si tiene 30 años de estar asintomático, el asma puede volver a cualquier etapa, después de 30, 40, 50 años, pero vuelve sola. Es algo endógeno del paciente, no es que sea disparado por tomar algún medicamento o por tomar alguna cosa. Lo que pasa es que, de nuevo, esta señora lo mejor que puede hacer es vacunarse contra influenza, que ya está la vacuna en el país, y vacunarse contra neumonía, que ya está la vacuna en el país. Esas dos cosas le pueden subir sus anticuerpos y sus defensas y la pueden proteger de una infección, que una infección podría, eso sí, desencadenar el asma que volviese. Entonces, lo mejor para esta paciente, siendo una paciente de la tercera edad, es vacuna. Vacuna contra influenza y vacuna contra neumococo. Muy bien. Doctor Elcibey Alvarado González, muchísimas gracias, neumólogo, por acompañarnos en esta mañana. Con mucho gusto. Y hacer referencia a este tema que tanto nos preocupa. Encantado. Gracias, doctor. Okay. Bueno, aproveche el buen precio de frutas y verduras, y cuando tienen mejor precio uno tiende a comprar un poquito más, pero ¿cómo le extendemos la vida a estos productos? Después de esta pausa comercial le decimos qué hacer. Gracias por continuar con nosotros, y es momento de recurrir al lavado de manos, a quedarnos en nuestra casa seguros. Podemos ejercitarnos ahí, demostrar nuestro afecto a través de videollamadas, utilizar de esa manera la tecnología, cocinar rico y saludable. Lo más importante es cuidarnos entre todos. Cuide de usted, cuide de los suyos, que de esta manera nos protegemos todos. Este es un consejo que llega a usted gracias a Nevax. Mi señora, si usted aprovecha los buenos precios de los vegetales y también de las frutas, que no se le pongan malos, sépalos escoger, y también haga vinagretas deliciosas como esa que está viendo Manfred García. Y Marianela, bienvenida, amiga de la casa. Hola, un gusto. Ahora, no queremos que se nos ponga absolutamente nada malo. No, y en estas circunstancias, en este momento, lo que menos queremos es perder producto, más bien es aprovecharlo a lo máximo. Así es. ¿Qué tenemos por aquí, Marianela? Cuéntame. Por ejemplo, entonces, como vos tenías la berenjena, ¿qué hacemos con una berenjena que ya está a punto de ponerse arrugadita? Pone triste, ¿verdad? Sí. Podemos hacer un delicioso escabeche de berenjena con aceite de oliva. Entonces tenemos una forma diferente, ya sea para acompañar nuestras carnes, pollo, pescado, ensaladas, y tenemos una opción diferente en casa. ¿Y cómo hacemos este escabeche? ¿Cómo lo hacemos? El escabeche de berenjena es muy sencillo. La única recomendación que yo les doy es, por favor, cortar la berenjena, picarla y dejarla en agua de sal unos minutitos antes de cocinarla. Es que se pone agrio, ¿verdad? Si uno no pasa por ese proceso. Si la parto y la llevo a cocción inmediatamente, me va a dar ese saborcito agrio, pasadito, entonces ya no es tan agradable al paladar. Ahora, la berenjena es alto en proteína. Para todas esas personas que no comen carne, esa es una excelente solución. Y aparte de eso, la textura de la berenjena es deliciosa. Entonces, por ejemplo, esta está combinada con aceite de oliva, tiene orégano, ajo, romero. Entonces,
se complementan muy bien. Ahora, si vemos esto verdecito, para que usted no es chimichurri, esto es una mayonesa y que huele delicioso, como el ajo, como pega, ¿verdad? Es una mayonesa de perejil, entonces la podemos complementar con nuestros sándwiches, emparedados, tostadas francesas, pero de las saladas, claro, ¿verdad? Porque mucha gente piensa tostada francesa e inmediatamente piensa en las dulces o las brochetas. ¿Cómo llegamos a esta textura, Marianela? Muy fácil, tenemos la base de nuestra mayonesa, ¿verdad? Y entonces empezamos a agregarle perejil. En este caso yo utilicé el perejil italiano, pero con el perejil italiano tenemos que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque el sabor es más intenso que el perejil normal. Entonces tenemos que irlo midiendo, probándolo poquito a poco para que no se nos pase el sabor. Para que no se pase, ¿verdad? Eso, con un pedacito de pan tostado. Imagínate. Ay, ay, ay. Recién salidito Ahora, así. y si vemos el escabeche, que uno se lo puede comer hasta solito, ¿verdad? Sí, de hecho el escabeche no podía faltar en la mesa en Semana Santa. Así es. Es una receta tradicional, ya es una receta completamente nuestra y no falta en Semana Santa. Ahora, tenemos los aceites. ¿Qué tenemos por ahí? Porque tenemos varios. Sí, bueno, por ejemplo, tenemos hierbas en la casa y ya se nos están empezando a descomponer. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas hierbas? Muy fácil, tomamos el aceite de oliva y mezclamos las hierbas con diferentes cantidades de aceite. Ahora el romero, ¿verdad? Que tenemos que está ahí, se está poniendo triste, lo ponemos ahí nada más. Lo ponemos, lo dejamos, lo tapamos, lo ponemos a macerar unos días y ya tenemos para marinar nuestras carnes. Eso tiene que estar tapadito y temperatura ambiente o a la refri. Yo en lo personal prefiero mantenerlo a temperatura ambiente y tapado y en una zona no con mucha luz, más bien un poquito más oscura. ¿Cuánto tengo que dejar el aceite con las hierbas para que quede ese saborcito delicioso? Más o menos entre una semana a un mes, depende del tipo de intensidad que vos querrás tener en el paladar. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Porque aquí veo como que le puso bastante fruta. Sí, de hecho, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la piña ya se nos está poniendo, como decían los abuelitos de antes, chichosa? O nos comemos la mitad. Exactamente, entonces una opción es poder preparar vinagre de piña, ¿verdad? Igual, el vinagre de piña lo podemos usar para acompañar las ensaladas, para aderezar, ya tiene infinidad de usos. Así, don Manfred, ahora que usted viene del campo, el precio de los vegetales, de los huevos también han estado como cambiando mucho, ¿verdad? Sí, fluctúan mucho y sobre todo por esta pandemia también, conforme van recomendando vitaminas, ¿verdad? El precio de los productos que tienen esa vitamina sube. Entonces, tomate, chile dulce. Tomate, el chile, ¿verdad? Las naranjas, limones, el limón mecino ha subido muchísimo, 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 pero fluctúa, ¿verdad? Los precios por lo general en la Feria de Agricultores por semana y con todo esto hasta por día ha fluctuado, entonces hay que tener en cuenta eso. Esto es importante porque ahora uno le dicen huevitos de pastoreo, compre huevitos de pastoreo y uno dice, pero ¿cómo son huevitos de pastoreo? ¿Cómo lo sé? Ok. El huevo de pastoreo, muy fácil. La palabra lo dice, huevo de pastoreo. ¿Qué es pastorear? Cuando cualquier animal, llámese gallina, llámese vaca, cabra, oveja, sale a comer pasto, ¿verdad? A recibir sol y no está solamente estabulado en su corral. Entonces, ese es huevo del pastoreo. La gallina sale, está feliz, no está en un confinamiento, no está como se hace industrialmente, ese estrés. Y también, ¿qué pasa? El tema de bienestar animal. El bienestar animal se promueve con este tipo de alternativas, huevos al pastoreo, ¿verdad? Las gallinas salen, comen pasto, sin embargo, cuesta mucho, a una mediana y gran escala cuesta mucho que el 100% de la alimentación de la gallina sea comida que sobre de una casa o de un restaurante, ¿verdad? Siempre hay que contemplar la proteína en los concentrados, ¿verdad? Eso estoy hablando de mediana, gran escala. Si es pequeña escala, muy bien, pueden alimentarlas con lo que sale de la casa. Manfred, ¿de dónde viene todo este producto, hombre? Ok, todo esto lo que hemos hablado y los productos que le estamos dando valor agregado, como dijo Marianela, salen de Armonía. Es un proyecto de agricultura orgánica integrada que se creó hace año y 3 meses por el joven Luis Manuel Bolaños Cortés y Luis Emilio Paniagua, que ellos quisieron darle
a la población el cambio de mentalidad de comer más sano. Entonces, estos productos los sembramos, preparamos el terreno, sembramos y cosechamos en la finca. Qué bendición. Es una bendición, es una integración también con animales, ¿verdad? Por eso se llama Proyecto de Agricultura Orgánica Integrada, porque está integrado y se cierran ciclos. Estos productos ustedes pueden ir a conocerlos y que son totalmente libre de pesticidas. Eso es lo que estamos buscando. Marianela, ahora, si nos sobra un poquito de berenjena, si nos sobra brócoli, ¿cómo hacemos para conservarlos, que nos dure más? Bueno, una opción, como se les mencioné, puede ser cocinarla, ¿verdad? En este caso, queremos que la brócoli nos dure un poquito más. Podemos cocinarla solamente con agua y sal y congelarla en bolsitas individuales para poder consumir las porciones que nosotros necesitamos y mantenerla ahí. En el caso de los huevitos, ¿hay gente que los mete a la refri o es mejor que estén afuera, Marianela? A mí en lo personal y por muchos comentarios y también tomando las indicaciones de nuestros abuelitos, lo mejor es que esté a temperatura ambiente. Eso es importante. Y donde usted abre un huevito de estos, es más pesada la yema, ¿verdad, Manfred? Sí, exactamente. Uno cuando alimenta a las gallinas y si le da zanahoria rallada les encanta. La papaya cuando ya la papaya está un poco degradada, en descomposición en la casa, se la pueden dar a las gallinas, ¿verdad? Ellas comen hasta la cáscara y la semilla incluso funciona como un desparasitante natural. Entonces, lo que es zanahoria, lo que es papaya, tiene beta-caroteno. El beta-caroteno lo que hace es que forma la yema más colorada. Por eso es que dicen, gallinas al pastoreo o gallinas orgánicas, la yema es más pesada, más colorada. Es por eso, por la alimentación, no solo de concentrado, sino de lo que le podemos proporcionar y que está en nuestras casas también. Marianela, ¿cómo guardamos las hierbas también? O en el caso de todo esto que uno compra y se pone también se pone triste, rapidito, se empieza a quemar. Es que, por ejemplo, las hierbas que son frescas y no tienen ningún tipo de agroquímico, al contacto con aquí se lo muestro, con el frío, empieza más bien a quemarse. Entonces, por ejemplo, tenemos agricultores y tenemos proyectos que nos dan la oportunidad de comprar, por ejemplo, en el caso de Armonía, nos da la oportunidad de comprar el culantro con raíz y muchas hierbas con raíz. Entonces las podemos tener en la cocina, en un vasito con agua, y las vamos a mantener siempre hidratadas y no se nos van a quemar en la refri. Manfred, Marianela, muchísimas gracias por su visita. Les agradezco un montón. Tengo que aprovechar porque hoy mi señor padre, don Álvaro Marenco, está cumpliendo 77 años. Papá, te amo, no te abrazo por eso mismo, porque te amo y te quiero cuidar. Te quiero montones, mi tata bello. Y por favor, gente linda, tenemos que cuidarnos, no salga de su casa. Dios los bendiga. Mañana, 8 en punto en su casa, La Casa de Giros.